Durante los últimos 25 años hemos visto cómo Internet ha generado una revolución en nuestras vidas. Se dice que este proceso de digitalización de la sociedad es similar a la electrificación de los hogares, pero su impacto será aún mayor. Sin embargo, algunos expertos dicen que la verdadera revolución de los datos está por llegar. En la actualidad se está registrando cantidades inmensas de información, incluyendo datos del comportamiento humano, ya que los teléfonos inteligentes se comportan como espías silenciosos y no solamente eso, nuestras actividades cotidianas dejan huella en el mundo digital, como mercar, retirar dinero en cajeros, compras por internet, en fin, variedad de información que se suministra día a día sin darnos cuenta. Muchas veces pensamos de manera errónea que el Big Data es un término tecnológico que no tiene nada que ver con cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que en los datos puede quedar registrado el tiempo de enfermedad que padecemos, nuestra inclinación sexual y política y múltiples datos sobre nosotros que no sabemos que están siendo almacenados, analizados y usados. Es por esto que se debe tener en cuenta que es el Big Data y la seguridad de la información. Los algoritmos son un conjunto de instrucciones o un conjunto de acciones sobre una información de entrada. Esta información de entrada se convertirá en el material de trabajo para cumplir los objetivos que se tracen sobre ella. Alegóricamente hablando, podríamos decir que esa información es la roca que el escultor usa para sacar su obra de arte, su escultura. Entonces, los algoritmos como tal lo que hacen es hacer diferentes tipos de acciones sobre la información de entrada. ¿Qué acciones hacen esos algoritmos sobre la información de entrada? Pueden transformarla, pueden quedarse con un subconjunto de esa información, pueden tomar características específicas de dicha información o pueden cambiar la dimensionalidad de esa información. ¿Todo esto con qué fin? Obtener una información de salida. ¿Cuál es esa información de salida? Es la información que cumple con los requerimientos iniciales por los cuales se hizo el procesamiento. Big Data en la sociedad del conocimiento, pues total, una importancia bastante alta. Estamos en el tiempo donde los datos se convirtieron en un activo y necesariamente ese activo es capturado por las empresas ahora, por las empresas que se especializan en eso. Y de por sí todas las empresas en general, si quieren evolucionar y crecer y no desaparecer del mercado global, deben aprender a utilizar los grandes datos, las grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Porque a través de las estadísticas que se inquieren sobre esos datos es donde se pueden sacar los tipos de consumo que hacen determinadas poblaciones, los productos que más se pueden vender, diferentes tipos de aspectos de la economía. En este momento el Big Data influencia la economía y la influenciará cada día más. Tanto así que IBM se atreve a decir que la información de las tecnologías de la información no crecerán al mismo ritmo del Big Data. Y de por sí es fácilmente calculable porque la información que se crea a diario en el mundo es un quintillón de bytes diario. Entonces, los grandes datos necesariamente afectan toda la sociedad como tal, porque la misma economía será movida por toda esa información. De por sí nosotros, cada persona es un generador de datos y cada vez que ingresa a una red social, cada vez que hace una compra con tarjeta de crédito, está dejando un rastro digital. Y toda esa información se convierte en un activo para una empresa, porque ya conoce los hábitos de consumo, los movimientos electrónicos de determinada persona y lo que hace es transformar esta información como una utilidad
porque puede generarle provecho a este tipo de datos. Entonces el Big Data es súper importante y es algo que no podemos decir que influenciará, no, porque ya le está influenciando. Sí, tendrá un peso sobredimensionado sobre la economía, sobre las empresas, sobre la educación, sobre todas las áreas de la vida humana. Se está hablando de la cuarta revolución industrial, donde prácticamente el mundo está lleno de sistemas que están registrando permanentemente la acción de la economía, de las grandes redes logísticas, los cargos de tarjetas de crédito y las llamadas telefónicas que hacemos. Hoy en día la información ha tomado gran importancia a nivel mundial. Por ello, pues se ha vuelto muy importante el uso del Big Data, teniendo en cuenta que ellos se están usando o la información se está usando para hacer análisis de información y centrándose en diferentes fuentes de datos, tales como páginas de internet, como la tecnología de internet de las cosas, que es tomar datos de las cámaras de seguridad, tomar datos de los celulares, tomar registros de las diferentes páginas de red social. Entonces el Big Data lo que está haciendo es acumular toda esa información y generar diferente tipo de respuestas a diferentes negocios. Por eso se ha vuelto tan importante, porque ha sido una fuente de información y de solución de problemas ágil y de procesamiento rápido, y ya no tenemos la limitante de tener cierta cantidad de registros para poderlos procesar y analizar, o de consultar diferentes fuentes de datos, porque el servicio de Big Data lo soluciona para toda la información. ¿Cuál es el aporte del cloud computing al Big Data? Teniendo en cuenta que los recursos principales que ofrece la computación en la nube son la capacidad de procesamiento y almacenamiento, esto presenta una gran ventaja para poder realizar Big Data. Teniendo disponibles capacidad de cómputo y almacenamiento a gran escala, como lo ofrece la nube, se hace posible procesar y analizar grandes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados, sin importar de qué tipo de fuente vengan ciertos datos. Esto permite que estos datos puedan ser analizados y procesados de manera muy rápida, a un menor costo y con resultados casi en tiempo real. El análisis de datos en un modelo de Big Data normalmente no sería posible sin la capacidad de cómputo y procesamiento que ofrece la nube, o sería demasiado costosa. Es por eso que se volvió más popular después de que los servicios de computación en la nube se hicieron disponibles. Ahora, dado que el análisis de datos a gran escala es posible y es posible analizar todos los datos provenientes de cualquier fuente de datos, es posible predecir con este análisis de datos comportamientos especialmente de las personas en cuanto al uso y consumo de productos y servicios. Y asimismo, esto sirve a las compañías, por ejemplo, o a los proveedores de productos y servicios poder mejorar sus productos y servicios de una manera más ágil, proactiva, costo eficiente, gracias al análisis predictivo que permite el Big Data. El Internet es el mercado de mayor crecimiento hoy en día. Ese conjunto de tecnologías que permite desarrollar el Internet de las cosas no es caro. Lo difícil es el cambio de mentalidad o de estrategia de algunas empresas, que no entienden que aplicar la tecnología tiene un retorno rápido. Los servicios de información son fundamentales para mejorar la competitividad, por cuanto la información es un factor cada vez más importante a la hora de determinar la eficacia y productividad de las empresas y administraciones en todo el mundo.
Teniendo en cuenta que la libre circulación de la información contribuye al desarrollo cultural de las ciudades, nos lleva a evaluar la importancia de la seguridad de la información como un conjunto de sistemas y procedimientos que garantiza la confidencialidad, la integralidad y la disponibilidad de la información. El uso de la información o la importancia de los datos es algo tan nuevo para las empresas que no todas de ellas estaban preparadas para este cambio, para este auge. Normalmente se daba importancia a los bienes inmuebles, a los recursos, a otro tipo de cosas y los datos los dejábamos en último lugar. Por eso se ha evidenciado que muchas de las empresas no tienen su información catalogada, no tienen su información bien almacenada, estructurada. Con la llegada del Big Data podemos garantizarle a las empresas que se pueda su información catalogar o clasificar de acuerdo a la importancia, a la historia y demás, teniendo en cuenta que ellos van a tener mayores beneficios como generar valor a sus datos, como generar segmentación de su población, como garantizar que su negocio crezca con simplemente la información histórica que tienen en su recurso de empresa, sin necesidad de buscar otras empresas o de buscar datos de otras empresas similares. Si bien esa es necesaria para poder conocer cómo están otras empresas del mismo sector con respecto a la mía, yo puedo hacer que mi empresa crezca o que mis datos sean fructíferos simplemente con lo que yo tengo actualmente en mi negocio. Entonces, por eso es importante que las empresas empiecen a trabajar en sus datos, en clasificarlos, en ordenarlos y darles el valor que ellos tienen en cuanto al crecimiento que puede garantizar a cada una de ellas.